están orando al Dios equivocado. Y lo peor no es que no lo saben. Lo peor es que en el fondo algo en ellos sí lo sabe. Y siguen orando de todas formas. Mira lo que está pasando. Kiev, Gaza, Moscú, Washington, Teherán. En cada lugar, líderes, religiosos, políticos, militares, invocando a Dios. No como figura retórica, no como consuelo poético, literalmente, con la convicción de que el cielo está viendo lo mismo que ellos ven, queriendo lo mismo que ellos quieren, bendiciendo lo mismo que ellos hacen, y en cada lado del mismo conflicto. Piensa en eso un momento. Si Dios está con todos, entonces Dios no está con nadie. Lo que está ahí no es Dios, es un espejo. Es el miedo colectivo de un pueblo, la ambición de un régimen, el trauma de una historia larga. Todo disfrazado de lo sagrado para que nadie se atreva a cuestionarlo. Eso tiene un nombre. No es fe, es proyección. Y la proyección mata. Siempre ha matado. Porque cuando convences a alguien de que Dios quiere lo que tú quieres, ya no hay límite moral que funcione. Ya no hay freno. Ya no hay hasta aquí. Hay misión. Hay deber. Hay destino divino. Y hay cadáveres. Y no estoy inventando esto. Está en el texto. En Deuteronomio 20, el mismo Dios que los creyentes invocan hoy, da instrucciones militares específicas. Dice que cuando Israel tome una ciudad lejana, puede quedarse con el botín y con las mujeres. Pero las ciudades cercanas, las de Canaán, esas hay que destruirlas completamente, sin sobrevivientes. Hombres, mujeres, niños, todo. La palabra que usa el texto es erem, consagración total a la destrucción, exterminio como acto de adoración. En 1 Samuel 15, Samuel le dice a Saúl de parte de Dios: ve, ataca a Amalec y destruye todo lo que tienen, no los perdones. Mata hombres y mujeres, niños y bebés de pecho, bueyes y ovejas, camellos y asnos. Bebés de pecho. Y cuando Saúl regresa con el rey Agag vivo y con los mejores animales, Dios no está complacido, está furioso, porque Saúl no fue suficientemente violento, no obedeció completamente. Ese es el Dios que está en esas páginas. No lo estoy distorsionando, lo estoy leyendo. Y ese mismo Dios aparece en Josué ordenando la toma de Jericó, cada ser viviente muerto, excepto Rahab que ayudó a los espías. En Números 31, Moisés reprende a los soldados porque mataron a los hombres en batalla, pero dejaron vivas a las mujeres. El mandato es matar a todas las mujeres que hayan conocido varón. Solo las vírgenes pueden quedar. Este es el registro. Este es el texto. Y durante siglos, hasta hoy mismo, ese Dios ha sido el modelo. El que toma partido, el que ordena la guerra, el que define al enemigo y da permiso de aniquilarlo en su nombre. Cruzadas, conquista de América, colonización de África, guerras santas de todos los colores. Siempre el mismo argumento. Dios lo mandó. Marción lo vio en el siglo II. Lo dijo con una claridad que la Iglesia nunca le perdonó. El Dios que ordena el erem, que castiga con plagas, que endurece el corazón del faraón para luego destruirlo por tener el corazón endurecido. Ese no es el Padre que Jesús reveló. Ese es otro. El Dios del Antiguo Testamento. El mismo Dios que líderes políticos y religiosos usan como ejemplo para justificar sus acciones. Ahora escucha lo que Jesús dice, no lo que dijeron de él después, lo que él mismo dijo. En Mateo 5, dice: han oído que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Al que te golpee en la mejilla derecha, ponle también la otra. Han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen,
Hagan bien a los que los aborrecen, y oren por los que los ultrajan y los persiguen. ¿Por qué? Para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Ese Dios no tiene favoritos entre las naciones, no tiene un bando. Su sol sale para todos, su lluvia cae para todos. No selecciona a quién bendecir según la bandera que cargas. Y luego está Lucas 9. Jesús y sus discípulos van camino a Jerusalén y pasan por territorio samaritano. Mandan mensajeros por delante para preparar alojamiento, y la aldea los rechaza. No los quiere, no los recibe. Y los discípulos, Jacobo y Juan, los mismos que Jesús llamó Boanerges, hijos del trueno, se le acercan y le preguntan: Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo que los consuma? Fíjate en lo que están haciendo. No están improvisando. Están citando precedente. Están pensando en Elías. Cuando el rey Ocosías manda soldados a arrestar al profeta, y Elías llama fuego del cielo que los devora, 2 veces. 100 hombres muertos porque interrumpieron al profeta equivocado. Y Dios no intervino para detenerlo. El texto lo presenta como vindicación divina. Entonces Jacobo y Juan no están siendo crueles por capricho. Están siendo teológicamente consistentes con el Dios que conocen. Están aplicando el modelo. Están preguntando: ¿hacemos lo que Elías hizo? ¿Invocamos el poder que sabemos que existe? Jesús no los regaña por ser violentos en general. Los reprende por no entender qué espíritu los está moviendo. Jesús les dice: no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. No vino para eso. Lo que Elías hizo, el fuego, los soldados muertos, la vindicación del profeta por medio de la destrucción, eso pertenece a otro espíritu, al Dios de este sistema, al Dios del Antiguo Testamento. Y Jesús lo está descascarando. No está diciendo que Elías fue un mal hombre. Está diciendo que ese no es el cual él vino a introducir. Que algo cambió. Que la revelación del Padre que él trajo no opera con fuego del cielo sobre los que no cooperan. Que si la gente no los recibe, la respuesta no es destrucción, es seguir caminando. Y siguen, sin fuego, sin castigo, sin oración de juicio. Se van a otra aldea. Eso es lo que hace el Dios que Jesús revela cuando lo rechazan. Se va. No manda ejércitos, no invoca poder. No convierte el rechazo en ocasión de demostrar quién manda. Simplemente sigue su camino hacia Jerusalén, donde él mismo va a ser el que reciba el fuego, no el que lo mande. Eso es coherencia total. Y es exactamente lo opuesto al Dios que hoy se invoca en las guerras. En Juan 18, cuando Pedro saca la espada para defender a Jesús en Getsemaní, Jesús le dice que la envaine. Y añade algo que los ejércitos del mundo nunca han podido absorber. Los que viven por la espada perecen. No como amenaza, como diagnóstico. Y desde la cruz, desde el lugar donde el Estado y la religión se unieron para ejecutarlo, dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No, Padre, destrúyelos. No, Padre, véngame. No, Padre, que caiga fuego. Perdónalos. Ese es el Dios que Jesús revela. Y es radicalmente incompatible con el Dios que bendice ejército. Entonces aquí está la pregunta que nadie en esos púlpitos quiere hacer en voz alta. ¿De cuál de esos dos dioses estás hablando cuando dices Dios? Porque si es el del Jerem, el de 1 de Samuel 15, el de las ciudades destruidas hasta el último bebé, entonces sí, ese Dios tiene un historial largo de bendecir guerras. Eso es lo que hace, para eso sirve. Pero si es el Padre que Jesús reveló, el que ama a los enemigos, el que no manda fuego sobre los que no cooperan, el que desde la cruz perdona en lugar de maldecir, ese Dios no está disponible para lo que le están pidiendo. Marción lo entendió.
Dijo, son dos dioses distintos. Uno es el Dios de este sistema, justo quizás, poderoso sin duda, pero limitado, parcial, violento cuando lo considera necesario. El otro es el Padre, completamente bueno, sin mezcla de violencia, revelado únicamente en Jesús. Líderes optaron por mantener raíces judías, al igual que otras tradiciones paganas, para que su mensaje fuera aceptado. Pero Marción rehusó. El Dios de las Escrituras judías no era el Dios que Jesús reveló. Pero la pregunta que él hizo no desapareció. Está aquí todavía, en cada noticia, en cada oración de guerra, en cada líder que levanta una Biblia en una mano y una política de destrucción en la otra. ¿Cuál Dios? Hay otro Dios, no uno nuevo, uno que ha estado ahí todo el tiempo, debajo de todo lo que le pusimos encima. Un Dios que no se mueve cuando los imperios lo invocan, que no se alinea cuando las banderas salen, que no responde cuando le pides que destruya al que llamas tu enemigo. Ese Dios es bueno, no útil, bueno. Y la diferencia entre útil y bueno es la diferencia entre una religión y una liberación. Entonces te pregunto directamente, ¿cuál Dios estás siguiendo? ¿El que necesita que haya enemigos para que tú tengas identidad? ¿El que te da permiso de odiar con la conciencia tranquila? ¿El que convierte tu miedo en misión sagrada? ¿O el que te pide que veas a la persona del otro lado no como amenaza, no como símbolo, no como el enemigo que Dios también odia, sino como alguien por quien ese Dios también daría todo? Si algo en ti se cansa de una fe que necesita guerra para tener sentido, si algo en ti ya no puede sostener la idea de que el amor y la masacre viven en el mismo Dios, si algo en ti lleva tiempo resistiendo pero no sabías cómo nombrarlo, eso no es duda, eso es orientación. Empieza ahí, no te pido que cambies de religión. El problema es el Dios que vive dentro de esa religión, el Dios que construyeron con ella, el Dios que justifica todo lo que necesitan justificar y condena todo lo que necesitan condenar. Ese Dios sí tiene que cambiar. Te pido que cambies de Dios, porque el Dios verdadero, el que fue revelado en Jesús, no el Dios de las antiguas escrituras que ordena el érem y exige sangre para quedar satisfecho. Ese Dios es otra cosa completamente. Es otra categoría, casi otro idioma. Ese Dios no lleva registro de victoria. No tiene un mapa con territorios marcados como suyo. No tiene enemigos a los que espera ver destruidos. No mide tu lealtad por cuánto estás dispuesto a destruir en su nombre. Ese Dios, el que Jesús llamó Padre, el que Jesús reveló con su vida y con su muerte, ese Dios tiene una sola agenda. Y no es política, no es nacional, no es religiosa en el sentido que conocemos. Es amor, sin condición, sin excepción, sin enemigos afuera del círculo. Y eso suena bonito hasta que entiendes lo que realmente significa. Significa que no hay un nosotros que Dios prefiere sobre un ellos. Significa que el soldado del otro bando también es alguien por quien ese Dios daría todo. Significa que el que te odia, el que te persigue, el que destruyó lo que más querías, ese también está dentro del amor de este Dios. No como castigo para ti, como realidad sobre él. Eso es lo más difícil que Jesús enseñó. No el ayuno, no la oración, no la pureza moral, esto. Amar al enemigo no como estrategia espiritual, sino como consecuencia lógica de quién es el Padre. Porque si el Padre hace salir su sol sobre malos y buenos, si su amor no discrimina, no selecciona, no excluye, entonces seguirlo significa vivir con esa misma lógica, o al menos intentarlo, o al menos dejar de invocar a un Dios que hace exactamente lo contrario. Ese Dios no te está pidiendo que ganes, no te está pidiendo que tu nación prevalezca, que tu religión domine,
que tu interpretación sea la que quede en pie cuando todo termine. Te está pidiendo que ames a los que son fáciles de amar y a los que no lo son, a los que están de tu lado y a los que no lo estarán jamás. En tiempos donde eso tiene costo, y especialmente entonces. Y eso lo cambia absolutamente todo. No el mundo de golpe, no la política mañana, no los conflictos que llevan décadas, pero sí el tipo de persona que eres mientras todo eso ocurre, el tipo de fe que cargas, el tipo de Dios al que le entregas tu lealtad. Porque al final, la pregunta no es si Dios está con tu bando. La pregunta es si tú estás con el Dios que no tiene bandos.